cuando Claudia Rivas, 29 años, cruzó la entrada del restaurante más exclusivo de Zaragoza con un jersey gris ya gastado, unos vaqueros deslavados y el pelo recogido en un moño torcido. Lo hizo porque su compañera de piso la había empujado, a última hora, a presentarse a una cita a ciegas que llevaba semanas intentando esquivar. Claudia no sabía que el hombre sentado en la mesa del rincón, ese de la mirada que parecía atravesarte por dentro, ese al que el personal atendía con una deferencia casi invisible, era Héctor Salvatierra, heredero de un imperio inmobiliario valorado en 2.000 millones de euros, y que llevaba 5 años huyendo de mujeres interesadas solo en su dinero. No sabía que él, justo en ese instante, al verla entrar con paso inseguro, mirando alrededor con vergüenza, sintió por primera vez que su corazón, tan disciplinado como su vida, se detenía un segundo. Y tampoco sabía que aquella noche, la noche en la que maldijo a su compañera de piso, la noche en la que se sintió fuera de lugar como nunca, iba a ser el principio de una historia capaz de reescribir el destino de ambos. Porque Héctor Salvatierra no se enamoró a pesar de ese jersey gastado. Se enamoró precisamente por él. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. El invierno en Zaragoza tiene un encanto que pocas ciudades pueden presumir. Las luces de los escaparates del Paseo de la Independencia se reflejan en el asfalto húmedo. El bullicio de la Plaza del Pilar se mezcla con el aroma de castañas asadas y café caliente, y el aire frío trae esa promesa de noches largas al abrigo de una copa de vino. Era una de esas tardes de finales de noviembre en las que el cielo parece de terciopelo oscuro y las estrellas se esconden detrás de nubes cargadas con la amenaza dulce de la primera nieve. Claudia Rivas odiaba las citas a ciegas. Las detestaba con la misma fuerza con la que amaba los libros, el café con leche y los domingos corrigiendo redacciones de sus alumnos de instituto. 29 años. Profesora de lengua y literatura en el IES Antonio Machado, pelo castaño que nunca se quedaba como quería, ojos color miel que solo brillaban de verdad cuando hablaba de Lorca o de Machado. Una vida sencilla, hecha de rutinas que reconfortan. Había dejado de buscar el amor tras la última decepción, 2 años atrás, cuando Sergio, su novio durante 4 años, la dejó con un mensaje breve, casi cruel, porque había encontrado a alguien más emocionante. Desde entonces, Claudia se fabricó una coraza, soledad elegida e independencia ganada a pulso. Estaba bien así, o al menos eso se repetía cada vez que la duda llamaba a la puerta. Pero Nuria, su compañera de piso y mejor amiga desde la universidad, no estaba de acuerdo. Nuria trabajaba en una agencia de comunicación, conocía a medio Zaragoza y se había impuesto una misión, darle a Claudia su final de cuento. Aquella tarde, Nuria se pasó de la raya. Eran las 7 cuando irrumpió en la habitación de Claudia con una mirada que no admitía debate. Le explicó que el amigo de un compañero había organizado esa cita hacía semanas, que el hombre era serio, interesante y de los que ya no quedan, y que Claudia tenía que ir porque Nuria ya había confirmado por ella. El problema era el reloj, exactamente 40 minutos para arreglarse y el restaurante estaba al otro lado de la ciudad. No había tiempo para lavarse el pelo, buscar un vestido presentable o maquillarse con calma. Claudia agarró el primer jersey limpio que encontró, el gris que usaba en casa. Se puso unos vaqueros que ya había repetido 2 veces aquella semana y se recogió el cabello en un moño tan improvisado que llamarlo moño era ser generosa. Cuando llegó frente al restaurante El Mirador del Ebro, en una zona elegante cerca del río, y vio las puertas de madera, el maitre impecable, los camareros de chaqueta blanca, y a las mujeres entrando con vestidos de noche del brazo de hombres con traje, entendió que había cometido un error monumental. Aquel lugar no era bonito. Era un templo de la alta cocina donde una cena costaba, probablemente, más que su sueldo semanal. Claudia se quedó clavada en la acera. El reflejo del escaparate le devolvió una imagen que le dolió, parecía una estudiante despistada que se había colado en la película equivocada. Su primer impulso fue girarse y volver a casa. Pero luego pensó en esa parte cobarde que siempre escapaba. Por una vez iba a enfrentarse a la vergüenza con la cabeza alta. El interior era exactamente como lo había imaginado. Lámparas de cristal, madera oscura, manteles blancos que parecían recién planchados por la perfección, cubiertos de plata, copas finísimas, por todas partes.
Gente impecable que la miraba con esa curiosidad apenas disimulada de quien piensa, ¿cómo se puede fallar tanto eligiendo ropa? Un maitre de smoking se acercó con una expresión oscilando entre la cortesía y el desconcierto. Claudia balbuceó el apellido de la reserva, Salvatierra. El maitre comprobó la lista y su rostro cambió de golpe, la sonrisa se volvió casi reverencial. Sin decir nada más, la condujo por el salón con una rapidez que parecía absurda tratándose de una chica con jersey gastado. La mesa estaba en un rincón discreto, iluminada por una lámpara de pantalla crema. Había 2 copas, una botella de vino que parecía valer más que su coche y un hombre. Claudia se detuvo a 2 pasos. El corazón le golpeaba el pecho. Él se levantó con un movimiento suave, elegante. Alto, hombros anchos bajo una americana azul oscura que parecía hecha a medida, pelo castaño peinado hacia atrás, barba de pocos días cuidada, y unos ojos de un azul intenso. Como si guardaran dentro el Mediterráneo en pleno verano. 30 y tantos, tal vez 35. Y esa clase de atractivo que el tiempo no estropea, solo afila. Durante un momento se miraron sin decir nada. Claudia leyó la sorpresa en su mirada. Él esperaba a alguien distinto, una mujer que encajara con aquel lugar. Y en cambio tenía delante a Claudia, con su jersey gris, sus vaqueros descoloridos y la incomodidad escrita en la postura. Pero entonces sucedió algo que Claudia no vio venir. El hombre sonrió. No fue una sonrisa educada. No fue una máscara. Fue una sonrisa auténtica que le iluminó el rostro y le dibujó pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. Una sonrisa que decía, de una manera incomprensible, que ella era exactamente lo que estaba buscando. Soy Héctor, se presentó, con una voz serena. Le indicó que se sentara. Y cuando el camarero se acercó, Héctor le preguntó a Claudia qué prefería, como si lo más natural del mundo fuera que estuvieran allí, como si ni siquiera notara el abismo social que parecía separar sus 2 mundos. Claudia aún no tenía idea de quién era ese hombre en realidad. No sabía que el apellido Salvatierra era sinónimo de poder económico en España. No sabía que él había salido varias veces en portadas de revistas financieras y que los medios lo mencionaban como uno de los solteros más codiciados del país. No sabía nada, y quizá era precisamente eso lo que estaba a punto de cambiarlo todo. La conversación empezó con la torpeza habitual de las primeras citas. Claudia se sentía como un pez fuera del agua, demasiado consciente de las miradas del personal. Se disculpó 3 veces por su atuendo, explicando a la compañera de piso, las prisas, el desastre de cálculo sobre el tipo de restaurante. Héctor la escuchó con una atención que parecía real. Y al final le dijo algo que la desarmó. Le dijo que era la primera persona en años que se disculpaba por ir mal vestida en vez de presumir por ir perfecta. Le confesó que estaba cansado de mujeres que se pasaban horas preparándose para impresionarlo, y luego solo hablaban de marcas, zapatos, escapadas exóticas y apariencias. Había algo extrañamente fresco en alguien que se presentaba así, sin filtros, sin postureo, sin jugar a ser quien no era. Claudia no supo cómo responder. Nadie le había hecho un cumplido por no saber arreglarse. Y sin embargo, había algo en la voz de Héctor, una sinceridad más grande que las palabras, que la hizo aflojar los hombros y respirar mejor. Las horas pasaron volando. Hablaron de todo y de nada. De esas cosas que a veces solo se confiesan a un desconocido. Claudia le habló de su trabajo, del amor por enseñar, de cómo se le iluminaba la cara cuando un alumno por fin entendía un concepto difícil. Le contó su pasión por la literatura, cómo Lorca fue su primer amor platónico, y cómo los domingos le gustaba leer en un café tranquilo del centro. Héctor escuchaba de una manera a la que Claudia no estaba acostumbrada. No esa falsa atención de quien aguarda su turno para hablar. Era atención verdadera, se notaba en que no apartaba la mirada, en que preguntaba con curiosidad y en que parecía recordar cada detalle. Cuando le tocó a él, habló de su trabajo sin entrar en detalles, dijo solo que estaba en el sector inmobiliario. Habló de la soledad de no saber nunca si te aprecian por lo que eres o por lo que tienes. Contó citas desastrosas con mujeres bellísimas y huecas, relaciones que se rompían porque estaban construidas sobre cimientos falsos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Mientras terminaban el postre, un hombre con traje gris se acercó con paso decidido.
Llamó a Héctor señor Salvatierra y mencionó un asunto urgente, una firma imprescindible, un documento que no podía esperar. Héctor respondió con una frialdad educada, diciendo que no estaba disponible. El hombre se retiró. Claudia se quedó mirando a Héctor con una expresión que lo decía todo. Él suspiró y se lo explicó, por fin, con la calma de quien está acostumbrado a ese peso. Su familia, los Salvatierra, era una de las más influyentes en el sector inmobiliario del país. Él dirigía la empresa desde que su padre se retiró. Su patrimonio personal era difícil de calcular, pero los periódicos hablaban de cifras con demasiados ceros. En resumen, era lo que todo el mundo llama, sin rodeos, un multimillonario. Claudia sintió que la sangre se le iba de la cara. Se miró a sí misma, el jersey gastado, los vaqueros, el moño torcido. Y sintió el impulso inmediato, casi instintivo, de levantarse y huir. Pero Héctor extendió la mano por encima de la mesa y rozó la suya con una delicadeza que la detuvo. Le pidió que no lo hiciera. Que no dejara que lo que acababa de descubrir lo arruinara todo. Que aquella noche, por primera vez en años, se había sentido visto no como Héctor Salvatierra, el heredero, el número en un titular, sino como Héctor, el hombre que solo quería, aunque fuera por unas horas, ser él mismo. Claudia se quedó. La velada terminó tarde. Él insistió en acompañarla hasta casa caminando por las calles frías y luminosas. Frente al portal, Héctor le preguntó si podía volver a verla. Un café, un paseo, algo normal. Claudia dijo que sí antes incluso de darse cuenta de que estaba hablando. Las semanas siguientes fueron un torbellino que Claudia jamás habría imaginado. Héctor cumplió su promesa. Nada de restaurantes de lujo, nada de actos sociales. En lugar de eso, cafés en bares escondidos, paseos por parques tranquilos, tardes en las que intentaban cocinar una paella en el piso pequeño de Claudia con resultados a menudo desastrosos, pero siempre divertidos. Se estaban enamorando sin la llamarada exagerada de las películas, se enamoraban con la lentitud segura de lo que está hecho para durar. Se enamoraban en lo pequeño. En cómo él le preparaba el café justo como a ella le gustaba. En cómo ella le colocaba bien el cuello de la camisa sin pensarlo. En mensajes a horas absurdas. En silencios compartidos que decían más que 1000 frases. Pero ninguna burbuja aguanta eternamente. La realidad llamó a la puerta con forma de artículo en un tabloide. Alguien les fotografió durante un paseo. El titular era cruel, el heredero Salvatierra y su acompañante desconocida. ¿Quién es la mujer que ha conquistado al multimillonario más codiciado de España? El móvil de Claudia se volvió una bomba. Notificaciones sin fin. Compañeros pidiendo explicaciones. Antiguos conocidos reapareciendo de la nada. Periodistas que, de algún modo, consiguieron su número. Incluso algunos alumnos vieron las fotos, y las risitas mal disimuladas durante las clases fueron una tortura silenciosa. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora seguimos con el video. Lo peor, sin embargo, llegó desde la familia de Héctor. Doña Covadonga Salvatierra, madre de Héctor y matriarca indiscutible, pidió conocer a esa mujer de la que hablaban todos. No era una invitación, era una convocatoria. El encuentro fue en la finca familiar de Santander, con vistas al mar, una propiedad que parecía salida de una película antigua, jardines impecables, techos altos, salones que olían a tradición y poder. Doña Covadonga era exactamente como Claudia la imaginaba. Elegante, contenida, con una mirada capaz de evaluar cada detalle y encontrarlo insuficiente. El almuerzo fue una prueba de tensión elegante. Preguntas sobre la familia de Claudia, sobre su trabajo, sobre sus planes de futuro. Cada respuesta parecía confirmar las sospechas de la mujer. Profesora de instituto. Familia de un pueblo de Castilla-La Mancha. Ninguna conexión social relevante. Ningún apellido útil. Para doña Covadonga, Claudia era la encarnación de todo lo que temía para su hijo. El golpe final llegó a solas, en la biblioteca. La matriarca dejó caer la cortesía como si fuera un abrigo. Le dijo que aquella relación no tenía futuro. Que Héctor tenía responsabilidades familiares que no podía ignorar. Que una mujer como Claudia nunca encajaría en ese mundo.
Y entonces llegó la oferta, un cheque con una cifra que hizo que a Claudia le diera vueltas la cabeza, a cambio de desaparecer de la vida de Héctor. Claudia miró el cheque largo rato. Pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero. Y luego pensó en Héctor, en sus ojos cuando la miraba, en su risa cuando cocinaban juntos, en la forma en que se quedaba en silencio escuchándola hablar de literatura como si cada palabra importara. Lo rechazó con una calma que la sorprendió incluso a ella. Dijo que lo que sentía por Héctor no se compraba. Si él quería dejarla, sería decisión de él. Pero ella no iba a tomar esa decisión por dinero. Doña Covadonga la observó con una expresión imposible de leer, quizá respeto, quizá sorpresa. No dijo nada. Se limitó a señalar la puerta. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. La prensa no se cansaba. Cada salida era material para especulaciones. Claudia aprendió a ignorar titulares y a construir una burbuja de normalidad. Seguía enseñando, seguía siendo Claudia, pero por dentro algo se iba desgastando. La presión venía de todas partes, compañeros tratándola distinto, algunos con envidia, otros con una cercanía repentinamente interesada, padres preocupados. Amistades dividiéndose entre quienes la apoyaban y quienes la advertían. Y luego estaba el mundo de Héctor, eventos a los que debía asistir, personas que tocaba conocer, reglas invisibles que nadie explicaba, pero que todos esperaban que ella supiera. Claudia hacía lo que podía. Se vestía adecuadamente. Sonreía a la gente adecuada. Aguantaba conversaciones que no le decían nada. Y, sin darse cuenta, se sentía cada vez más perdida, más lejos de la mujer que siempre había sido. La crisis estalló una noche de febrero. Volvieron al ático de Héctor después de otro evento en el que Claudia se sintió como una invitada accidental. Él le preguntó qué le ocurría. Y por primera vez, Claudia no maquilló la respuesta. Dijo la verdad. Se sentía perdida. Ya no sabía quién era. Lo amaba, sí, pero no amaba la vida que venía pegada a él como una sombra. Cada día se notaba más pequeña, más inadecuada, más lejos de la profesora apasionada que había sido antes de conocerlo. No sabía cuánto más podía soportar. Héctor la escuchó en silencio. Cuando Claudia terminó, él dijo algo que dolió precisamente porque era honesto. Dijo que lo entendía. Que tenía razón. Que nadie debería desaparecer por amor. Que se tomara un tiempo. Que decidiera si lo que tenían valía el precio que ella estaba pagando. Y que la amaba demasiado como para verla apagarse día tras día. Fue una ruptura, aunque ninguno de los dos la llamó así. Claudia volvió a su piso aquella noche. A su cama, que de repente se sintió más fría. A su vida, que de repente se sintió más vacía. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. Se volcó en el trabajo, en la rutina que siempre la había protegido, pero la vida que intentó recuperar ya no le sabía igual. El café sola ya no tenía el mismo sabor. Los domingos de lectura se volvieron horas largas de arrepentimiento. Fue Nuria quien le abrió los ojos. Le dijo que estaba huyendo, como siempre. Que había encontrado algo especial y lo estaba dejando escapar por miedo. Que el problema no era el mundo de Héctor, era que Claudia nunca había intentado de verdad encontrar su lugar, porque el pánico la hacía buscar la salida más rápida. Claudia tenía que elegir. Y, por primera vez, no iba a escoger lo fácil. Era marzo cuando tomó la decisión que iba a definir el resto de su vida. No con un gesto teatral, sino con una llamada directa a las 10 de la noche de un martes cualquiera. Héctor contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando esa llamada durante semanas. Su voz sonó cautelosa, llena de esperanza contenida. Claudia le pidió verse en el café donde solía leer los domingos. Él aceptó sin dudar. Claudia habló primero. Dijo que había pensado mucho. Que había entendido cosas sobre sí misma. Que había pasado la vida escapando de lo difícil, escondiéndose detrás de la prudencia, eligiendo siempre lo más seguro. Y que Héctor merecía a alguien dispuesto a luchar, no a alguien que se retiraba al primer obstáculo. Le dijo que lo amaba. No como frase bonita, sino como hecho. Como verdad que ya no tenía sentido negar. Lo amaba lo suficiente como para enfrentar sus miedos, aprender a navegar el mundo que lo rodeaba y construir algo juntos.
y le pidió perdón por haber salido corriendo. Héctor hizo algo que la pilló desprevenida. Le contó lo que hizo durante la separación. Había hablado con su madre. Le dijo que Claudia era la mujer que quería en su vida y que no aceptaría interferencias. Doña Covadonga protestó, amenazó, intentó imponer su voluntad. Pero, frente a la determinación férrea de su hijo, terminó cediendo, no con entusiasmo, sino con esa aceptación a regañadientes que era lo máximo que podía esperarse. Pero no fue lo único. Héctor empezó a replantearse su vida, compromisos, prioridades, la jaula invisible en la que se había metido. Delegó responsabilidades. Redujo eventos. Creó espacio para algo que fuera más grande que el trabajo. No para comprar a Claudia, no para convencerla, lo hizo porque ella tenía razón. Esa vida no era sostenible para nadie. Se reencontraron, no con una escena explosiva, sino con la calma intensa de lo verdadero. Hablaron durante horas, planes, límites, promesas de honestidad y paciencia. Sabían que no sería fácil. Sabían que habría más obstáculos. Pero también sabían que ya no querían enfrentarlos por separado. Claudia aprendió a moverse en el mundo de Héctor con más seguridad, no intentando convertirse en otra persona, sino ocupando su lugar propio. Siguió enseñando. Y, al mismo tiempo, empezó a valorar algunas posibilidades que la vida de Héctor podía ofrecer, viajes con los que solo había soñado, y la opción de hacer el bien a una escala que ella jamás imaginó. Héctor descubrió en Claudia un ancla. Ella lo mantenía con los pies en la tierra cuando el poder amenazaba con marearlo. Era su crítica más honesta y su apoyo más firme. Doña Covadonga, con el tiempo, empezó a ablandarse. Claudia nunca sería la nuera perfecta que había imaginado, pero era la que había hecho a su hijo genuinamente feliz. Un año después de aquella primera cena en el Mirador del Ebro, volvieron al mismo restaurante. Fue idea de Héctor, celebrar el aniversario del cruce de caminos. Pero esa vez algo era distinto. Al entrar, el maitre los recibió con una sonrisa limpia, sin rastro de sorpresa. Los condujo a la misma mesa del rincón. Sobre la mesa había un paquete pequeño, envuelto en papel elegante. Héctor le pidió que lo abriera. Claudia, con manos temblorosas, deshizo el envoltorio. Dentro encontró un tejido suave, gris, familiar. Era un jersey. No uno cualquiera, una réplica exacta del que llevaba aquella noche, solo que este era nuevo, hecho a medida, del mejor cachemir. Y por dentro, bordado en letras doradas discretas, había una fecha y una frase sobre la belleza de presentarse sin máscaras. Claudia levantó la mirada. Héctor estaba arrodillado junto a ella. Sostenía una caja de terciopelo azul. Dentro brillaba un anillo sencillo y extraordinario. Le dijo que aquel jersey gris gastado había sido el mejor regalo que había recibido, porque la trajo a ella. Que cada día a su lado era un día en el que por fin se sentía él mismo. Y que quería pasar el resto de su vida mereciendo a la mujer que entró mal vestida y le cambió el mundo. Claudia dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. A su alrededor, el restaurante explotó en un aplauso discreto. Camareros sonriendo, clientes alzando copas. Pero para ellos solo existía ese instante, esos ojos azules, esa promesa. La boda se celebró 6 meses después en la finca de Santander, con la gente que de verdad importaba. Claudia llevaba un vestido sencillo y elegante y, escondido bajo la tela, un pequeño broche con un trocito de paño gris, un fragmento del primer jersey. Doña Covadonga estaba en primera fila, por primera vez, sonrió con calidez real. Había entendido que el valor de alguien no se mide por el pedigrí social, sino por la luz que enciende en los ojos de quien ama. Los años siguientes contaron una historia que nadie habría pronosticado. Claudia siguió enseñando y se convirtió en una de las profesoras más queridas. Héctor transformó el imperio familiar en algo más humano y creó fundaciones centradas en la educación. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que crecieron con la conciencia peculiar de pertenecer a 2 mundos. Aprendieron del padre la importancia del trabajo y de la madre el valor de la pasión y la autenticidad. Y cada año, en el aniversario del primer encuentro, volvían a el Mirador del Ebro. Claudia se ponía siempre un jersey gris. Era su tradición, su recordatorio. Lo más bonito a veces nace de los accidentes más improbables.
La lección más grande de su historia fue esta: el amor auténtico no persigue perfección, persigue verdad. No quiere disfraces, quiere honestidad. Y cuando lo encuentras, da igual si llevas un vestido de noche o un jersey gastado. Lo que importa está debajo de la tela, en el corazón que late. Claudia Rivas entró en aquel restaurante convencida de estar fuera de lugar, sin saber que estaba exactamente donde debía. Y Héctor Salvatierra, el hombre que lo tenía todo excepto lo esencial, encontró en aquella chica del moño torcido la pieza que le faltaba. A veces las historias más bonitas empiezan de la forma más improbable. A veces basta el valor de presentarse tal cual uno es, sin filtros ni pretensiones. A veces un jersey gris es todo lo que hace falta para cambiar dos destinos para siempre. Si esta historia te ha hecho creer que el amor auténtico todavía existe, deja un pequeño corazón aquí abajo para hacérmelo saber. Y si te quedaste hasta el final, es porque relatos como este también tocan algo verdadero dentro de ti. Para quien quiera apoyar estas historias, existe la opción de dejar un 1000 gracias desde la función de aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que aquel jersey gris contó más que 1000 trajes de firma. Porque tú elegiste quedarte hasta la última palabra, y eso te hace tan especial como los protagonistas de esta historia.